Otras son las causas traumáticas y iatrogénicas. Estas tienen más que todo un inicio precoz y se dividen en causas directas y daños indirectos. Las directas pues serán las heridas torácicas penetrantes o por ejemplo la perforación esofágica, y el daño indirecto serán las heridas torácicas no penetrantes, como por ejemplo un trauma cerrado de tórax o el daño por radiación en pacientes con cáncer. Dentro de las de inicio tardío se encontrarán los síndromes de daño pericárdico, que son frecuentes, como por ejemplo el síndrome de Dressler en pacientes que han presentado un síndrome coronario agudo o síndrome tras pericardiotomía, síndromes postraumáticos, incluido el traumatismo iatrogénico, como por ejemplo pacientes que son llevados a intervenciones coronarias percutáneas, implantes de marcapasos y ablación por radiofrecuencia. Las etiologías inducidas por fármacos se encontrarán más que todo en pacientes con lupus inducido por fármacos, como por ejemplo la procainamida, la hidralazina, la metildopa, la isoniazida o la fenitoína. En antineoplásicos a menudo se encuentran asociados a cardiomiopatía, pueden causar pericardiopatía, como por ejemplo y el más frecuente la doxorubicina. La pericarditis por hipersensibilidad con eosinofilia puede presentarse en pacientes que tomen amidarona, clozapina, tiazidas, streptokinasa, sulfamidas, ciclosporina, algunas vacunas y algunos fármacos anti-TNF. Y otras frecuentes como por ejemplo la amiloidosis, la disección aórtica, la hipertensión arterial pulmonar y la falla cardíaca, y otras infrecuentes como la ausencia congénita parcial o completa del pericardio. Por lo tanto, siempre que se encuentra enfrente un paciente que tenga una pericardiopatía, tenga en cuenta todas estas causas no infecciosas e infecciosas y recuerde las más frecuentes y las menos frecuentes. Empecemos hablando de la pericarditis aguda. Recuerde que es un síndrome pericárdico inflamatorio con o sin derrame pericárdico. Entonces, en la pericarditis se encuentra un proceso inflamatorio sobre el pericardio con infiltrado inflamatorio celular en todas las capas del pericardio, depósito de fibrina, ¿sí? Y pues todo el infiltrado inflamatorio celular. Vean en este espécimen post-mortem cómo se encuentra todo el infiltrado inflamatorio, el depósito de fibrina y la supuración en esta especie de pericarditis. A nivel macroscópico vean el depósito de fibrina tanto en la capa visceral como en la capa parietal, y en los procesos resolutivos como hay generación de adhesiones fibróticas entre ambas capas, y como en procesos resolutivos quedan las adhesiones entre la capa visceral y parietal y hay un depósito y síntesis de tejido adiposo. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la pericarditis aguda? Se hace con la presencia de mayor o igual a 2 de los siguientes 4 criterios. El primero de ellos es presentar un dolor torácico pericárdico típico. Es un dolor típicamente agudo y pleurítico, que mejora en la sedestación y con la inclinación hacia adelante. El siguiente es el frote pericárdico. Es un sonido superficial de chirrido o rascado a la auscultación que se aprecia mejor con el diafragma del fonendoscopio apoyado contra el borde external izquierdo. El tercer criterio es tener cambios en el electrocardiograma. El típico es la nueva elevación generalizada del segmento ST o la presencia de la depresión del PR en la fase aguda. Y el cuarto criterio es evidenciar un derrame pericárdico que se puede evidenciar por imágenes y el cual puede ser nuevo o cuando se empeora uno ya preexistente. Vean cómo en la pericarditis aguda al examen físico podemos encontrar pacientes que con la inclinación hacia adelante, el signo de maometano, al inclinar el tórax hacia adelante, presentan una evidente mejoría del dolor. En cuanto a los cambios electrocardiográficos, la elevación difusa en todas las derivaciones del segmento ST y hasta en un 60% de los pacientes presentan depresión del segmento PR. Entonces, esta elevación del segmento ST debe ser cóncava, es decir, vean esta concavidad
y no debe ser, en este caso, así, convexa. Es decir, por ejemplo, este es un electrocardiograma que indica más una elevación ST típica de un infarto de miocardio, mientras que la elevación del ST cóncava, ¿sí?, es más indicativa de una pericarditis. Hay algunos autores que dan este signo, que es el signo de la carita feliz, que indica pericarditis, y el signo de la carita triste, que indica un proceso más temible como el síndrome coronario agudo. La depresión del PR, ¿sí?, y en algunos casos tener una razón del ST y la onda T mayor del 25%. Sin embargo, se pueden evidenciar algunas fases en cuanto a la evolución electrocardiográfica. La primera es la elevación difusa del segmento ST cóncava y la depresión del PR. Después se puede normalizar el segmento ST y el segmento PR, y después puede haber una onda T difusa invertida, y por último una normalización del electrocardiograma. Entonces primero la elevación del segmento ST cóncava, ¿sí?, y la depresión del segmento PR, luego se normaliza ambos segmentos y después puede haber una inversión difusa de la onda T en todas las derivaciones, y por último la normalización total del electrocardiograma. Vean en este electrocardiograma como en todas las derivaciones, ¿sí?, en todas, absolutamente todas, se encuentra una elevación cóncava del segmento ST en todas, y vean cómo la depresión del PR se evidencia en algunas derivaciones. Vean este otro electrocardiograma cómo se evidencia la depresión del PR y la elevación difusa cóncava del segmento ST. Vean este otro electrocardiograma, igualmente las elevaciones difusas cóncavas del segmento ST y las depresiones del segmento PR. De igual manera les dejo electrocardiogramas para que observen los diferentes patrones con la elevación difusa y cóncava del segmento ST y la depresión del PR. Vean cómo este electrocardiograma de nuevo muestra la depresión del PR en algunas derivaciones, ¿sí?, y la elevación difusa y cóncava del segmento ST. Vean cómo se encuentra la concavidad de la elevación del segmento ST, a pesar de que en derivaciones precordiales tenemos una elevación no tan marcadamente cóncava del segmento ST, ¿sí? Esto nos podría hacer sospechar de síndrome coronario agudo. Sin embargo, vean cómo en las derivaciones inferiores y laterales altas, la elevación del segmento ST se encuentra cóncava y con la depresión del PR. Vean cómo la radiografía de tórax nos puede ser de utilidad para descartar las diferentes presentaciones clínicas, como por ejemplo en este caso esta evidencia de la silueta cardíaca, de esa amplitud y ese signo en botella, nos indica un derrame pericárdico en un paciente con pericarditis aguda. Y vean cómo el ecocardiograma transtorácico nos puede ayudar a diagnosticar un derrame pericárdico para el diagnóstico de la pericarditis aguda. Entonces vean cómo, por ejemplo, en este caso se encuentra el ventrículo izquierdo, el septum, la pared del ventrículo derecho, y en el pericardio parietal, entre ellas dos, hay un derrame pericárdico con esta imagen hipoecoica. De nuevo vean cómo entra en el pericardio parietal y la pared del ventrículo izquierdo,
entre ellos hay imágenes hipoecóicas que indican derrame pericárdico. Sin embargo, aparte de esos 4 criterios clínicos para el diagnóstico de la pericarditis, recuerden que pueden presentarse signos y síntomas adicionales según la etiología de la presentación infecciosa, ya sea viral, bacteriana, fúngica, parasitaria, las autoinmunitarias, las neoplásicas y en general según la etiología de esa enfermedad del pericardio. Además, podemos encontrar hallazgos adicionales de apoyo, como por ejemplo la elevación de los marcadores inflamatorios, como por ejemplo la elevación de la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular y la leucocitosis en los pacientes, que nos da indicios de un proceso inflamatorio sistémico y pues localizado en el pericardio. Recuerden algunos conceptos: se diagnostica pericarditis incesante, aquellas pericarditis que duran más de 4 a 6 semanas pero que remiten en menos de 3 meses. Y aquellas pericarditis recurrentes, cuando la recurrencia de la pericarditis se da después de un primer episodio de pericarditis aguda y el intervalo de síntomas es mayor a 4 a 6 semanas. Es decir, que de una pericarditis aguda el paciente estuvo asintomático y al mes o al mes y medio volvieron los síntomas. La pericarditis crónica es aquella donde los síntomas persisten por más de 3 meses. Les dejo este artículo de revisión donde ustedes pueden profundizar más sobre, por ejemplo, la activación del inflamasoma como mecanismo patogénico propuesto para la pericarditis idiopática recurrente en aquellos pacientes donde se descartan todas las etiologías claras y donde esa pericarditis idiopática recurrente es explicada por la activación persistente del inflamasoma. Tenga en cuenta algunos factores de riesgo para que el paciente presente una pericarditis complicada, como por ejemplo que el paciente venga con uso crónico de corticoides, que haya ausencia de colchicina en pacientes que responden incompletamente a los antiinflamatorios no esteroideos, pacientes con elevaciones exageradas de la proteína C reactiva, pacientes más jóvenes, según el sexo en hombres, y la presencia de derrame pericárdico. Tengan en cuenta la historia natural de la enfermedad de la pericarditis aguda, que hasta un 15% de los pacientes pueden tener compromiso del miocardio, es decir, tener miocarditis concomitante, que hasta un 2% de los pacientes pueden presentarse con taponamiento cardíaco y amenazar la vida de los pacientes. También que hasta un 30% de los pacientes pueden evolucionar a pericarditis recurrente y de ellos el 6% a pericarditis con múltiples recurrencias. Y también no se saben los porcentajes epidemiológicos, pero que se puede evolucionar de una pericarditis aguda a una pericarditis constrictiva reversible y a una pericarditis constrictiva crónica. Entonces, ¿cómo enfocar y cómo clasificar a los pacientes con sospecha de pericarditis? El paciente que llega al servicio de urgencias, ustedes deben hacer historia clínica completa, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, marcadores inflamatorios y troponinas. Con la exploración física y el electrocardiograma, ustedes van a evidenciar si el paciente tiene un dolor torácico típico pericárdico o si hay cambios en el electrocardiograma con los ya mencionados, si hay derrame pericardio en ecocardiograma transtorácico o si hay algún cambio en la silueta cardíaca que puede sospechar de derrame pericárdico también. Con la elevación de la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, ustedes van a sospechar un proceso inflamatorio en los pacientes, y con la elevación de troponinas ustedes pueden sospechar, confirmar o descartar síndrome coronario agudo, pero también pueden evidenciar un proceso de compromiso miocárdico, como en miocarditis, como una injuria miocárdica. Si el paciente, ustedes le diagnostican la pericarditis por la presencia de mayor o igual a 2 de los siguientes criterios, lo siguiente que tienen que hacer es verificar si ese paciente tiene predictores de mal pronóstico. Entonces ustedes van a hacer una lista de chequeo con esta tablita para descartar en ese paciente que tengan en el servicio de urgencias. Entonces,
Si el paciente tiene fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, si fue un inicio subagudo, si el paciente tiene un derrame pericárdico importante, si el paciente tiene taponamiento cardíaco, si el paciente después de una semana de tratamiento con AINES o aspirina no responde al manejo sintomático, o si el paciente tiene miopericarditis, compromiso miocárdico con elevación de troponinas, si el paciente se encuentra inmunosuprimido, si el paciente ha presentado un traumatismo o si está en tratamiento con anticoagulantes orales. Con solo la presencia de uno de ellos, el paciente ustedes inmediatamente lo clasifican como de alto riesgo y lo van a hospitalizar. Lo hospitalizan y buscan por todas las etiologías que mencionamos anteriormente. Si el paciente no tiene ninguno de los predictores de mal pronóstico de esta tablita, entonces lo que van a hacer es hacer una prueba empírica con antiinflamatorios no esteroideos. Si el paciente remite, es decir, responde al antiinflamatorio no esteroideo, le van a dar de alta y van a hacer seguimiento ambulatorio. Pero si el paciente no respondió a esta prueba empírica de AINES, entonces lo que van a hacer es, lo van a hospitalizar, van a buscar la etiología de la pericarditis y lo van a clasificar como riesgo moderado. De nuevo que van a solicitar ante un paciente con sospecha de pericarditis aguda un hemograma, electrocardiograma, radiografía de tórax, reactantes de fase aguda, troponinas para ver el compromiso miocárdico y ecocardiograma transtorácico para evaluar la función y la estructura cardíaca, pero también la evidencia de derrame pericárdico. ¿Cuál va a ser el tratamiento y el manejo para el paciente con pericarditis aguda? Primero que todo, maneje la etiología, si es infecciosa o no infecciosa. Asocie un inhibidor de bomba de protones, realice gastroprotección e indique restricción de la actividad física. La primera opción de manejo de la pericarditis aguda va a ser la administración de ácido acetil salicílico, aspirina a dosis de 750 hasta 1000 miligramos cada 8 horas, es decir, 1 gramo cada 8 horas. O la administración de ibuprofeno a dosis de 600 miligramos cada 8 horas y estos, cualquiera de los dos que hayan elegido, lo van a administrar por 1 a 2 semanas. Recuerden que la aspirina se reduce de 250 a 500 miligramos cada 1 a 2 semanas y el ibuprofeno se reduce de 200 a 400 miligramos cada 1 a 2 semanas. Ya sea que hayan escogido la aspirina o el ibuprofeno, van a administrar también conjuntamente colchicina a dosis de 0.5 miligramos cada 24 horas si el paciente pesa menos de 70 kilogramos. Si pesa más de 70 kilogramos, administran 0.5 miligramos ahora cada 12 horas. Y la colchicina, diferente de los anteriores dos, la van a administrar por 3 meses. En las últimas 2 semanas de esos 3 meses, a los pacientes que pesen menos de 70 kilos van a administrar 0.5 miligramos, pero en días alternos, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y los pacientes más de 70 kilos van a administrarlo ya no cada 12 horas, sino cada 24 horas. Como segunda opción, si el paciente no toleró la aspirina o el AINE o se encuentran contraindicados el ASA o los AINES, por las razones que fuera, se optará por administrar prednisolona a dosis de 0.25 a 0.5 miligramos kilo día hasta que se resuelvan los síntomas. Acá ya no hay un tiempo específico como decir 1 a 2 semanas o 3 meses, sino que se suspenderá la prednisolona hasta que el paciente ya no tenga síntomas y hasta que disminuya la PCR. Una vez resuelto se procede a la pauta de reducción, es decir, no van a suspenderlo totalmente, sino que van a hacer un proceso de reducción. Y en esta tablita nos muestra cómo realizar esa pauta de disminución. Según las dosis iniciales, nos dirá cada cuántas semanas, si es 1 a 2 semanas, y cuántos miligramos disminuir por día en esos pacientes hasta que se suspenda totalmente la dosis.
Además, van a administrar igualmente las mismas dosis de colchicina por los mismos 3 meses con la misma reducción en las últimas 2 semanas de las dosis. De igual manera, en esta tabla nos muestra las pautas de dosificación y algunas aplicaciones de otros AINES diferentes al ibuprofeno como la indometacina o el naproxeno. Sin embargo, recuerden que las de elección son la aspirina o el ibuprofeno, alguno de los dos. Este es el tratamiento de la pericarditis recurrente cuando lo necesiten utilizar. Puede ser con aspirina, ibuprofeno, indometacina más la colchicina. La duración será de semanas a meses y la colchicina mínimo 6 meses. Y pues este es el algoritmo que nos resume el manejo de la pericarditis aguda y la recurrente. Entonces recuerden diagnosticarla con 2 de los 4 criterios clínicos: el dolor torácico pericárdico, el roce pericárdico, los cambios electrocardiográficos o el derrame pericárdico. La primera línea será ya sea aspirina o ibuprofeno más la colchicina más restricción de la actividad física. Si no hay disponibilidad o si el paciente no tolera o si está contraindicado la aspirina o el ibuprofeno, se administrarán dosis bajas de corticoides a las dosis que ya mencionamos, 0.25 a 0.5 miligramos por kilo día de prednisolona en estos pacientes. Si hay pericarditis recurrente, entonces es decir que los síntomas, el paciente esté asintomático de 1 a 1.5 meses, entonces será administrar aspirina o ibuprofeno más colchicina más la restricción de la actividad física. Si no responde o están contraindicado, usar dosis bajas de corticoides más la colchicina. Y si no responde a estas dos terapias de primera línea y segunda línea, será administrar inmunoglobulina intravenosa o anakinra o azatioprina. Y como cuarta línea, en último caso que el paciente no responda a esta tercera línea, será realizar pericardiectomía. Acá les dejo la tabla con la dosificación de la azatioprina, la inmunoglobulina intravenosa o la anakinra por si algún día la llegaren a necesitar. Y esta tabla con algunos aspectos sobre el mecanismo de acción de estos diferentes fármacos para que los repasen. Les dejo también esta tabla para que revisen cómo realizar el diagnóstico etiológico, es decir, si ustedes hospitalizaron a ese paciente con pericarditis, pues lo siguiente que tienen que hacer es buscarle la etiología. ¿Cómo? Entonces van a remitirse a esta tabla y descartar tanto las causas infecciosas y no infecciosas, y acá nos dice cómo realizarlo mediante análisis sanguíneos, imagenología, líquido pericárdico y algunos otros aspectos. Recuerde también que el saco pericárdico normalmente tiene entre 10 a 50 cc de líquido, que es un ultrafiltrado plasmático. Por lo tanto, todo valor mayor de 50 cc será un derrame pericárdico y puede ser de causa exudativa como trasudados. Exudativo en patología inflamatoria y trasudados como en pacientes con falla cardíaca o hipertensión arterial pulmonar. Pueden clasificar el derrame pericárdico según el comienzo, si es agudo, subagudo o crónico. Agudo menor a 14 días, subagudo entre 14 y 3 meses. Según el tamaño en el ecocardiograma, leve menor a 10 milímetros, moderado de 10 a 20 milímetros y grande mayor a 20 milímetros, según la distribución, si es circunferencial o loculado, y según la composición, si es trasudado o exudado. Este es el algoritmo para un paciente que usted llegue a diagnosticarle un derrame pericárdico. Entonces siempre se debe considerar los tratamientos antiinflamatorios empíricos en presunción o sospecha de pericarditis. Lo siguiente que usted tiene que hacer es preguntarse si el paciente tiene taponamiento cardíaco o tiene sospecha de etiología bacteriana o neoplásica. En dado caso que el paciente tenga un taponamiento cardíaco o que tenga una etiología bacteriana o neoplásica, deberá realizarse pericardiocentesis y búsqueda etiológica. En dado caso que no esté con un derrame pericárdico
sospechoso de etiología bacteriana o neoplásica o que el paciente no tenga un taponamiento cardíaco, realice marcadores inflamatorios. Si están elevados, manéjelo como con tratamiento antiinflamatorio empírico, es decir, aspirina o ibuprofeno más la colchicina, es decir, tratarlo como una pericarditis. En dado caso que no haya elevación de marcadores inflamatorios, verifique si hay enfermedad asociada conocida, como por ejemplo un derrame pericárdico probablemente relacionado con alguna enfermedad de las etiologías de la pericarditis y en dado caso pues trate la enfermedad. Si no es así y el derrame pericárdico es grande, mayor a 20 milímetros, considere realizar pericardiocentesis y drenaje si es crónico, es decir, un paciente con un derrame pericárdico mayor a 20 milímetros más de 3 meses. Si es menor a 20 milímetros y usted ya descartó taponamiento cardíaco, etiología bacteriana o neoplásica, que el paciente no tenga marcadores inflamatorios elevados y es menor de 20 milímetros, pues realice seguimiento ambulatorio. Eso es todo, espero les haya servido.